Bueno, vamos a hablar ahora de la... Ya sé que sean las componentes de la velocidad, ya lo vimos. Y ahora quiero hablar sobre qué cosa significa la dirección y sentido del vector velocidad v que hemos definido como lo hemos definido. Y para eso vamos a hablar primero de trayectoria, ¿sí? ¿Qué es la trayectoria de una partícula? Vamos a decir que es el lugar geométrico, geométrico formado por todos los puntos por los cuales ha pasado y pasará la partícula o cualquier objeto. Ya si yo hablo de la trayectoria de un objeto, simplemente me imagino todos los puntos en el espacio que por los cuales va a pasar y ha pasado la partícula, y eso lo llamo trayectoria. Por ejemplo, si dibujo esto de acá y esto es una trayectoria, esta es una trayectoria, entonces significa que a cierto instante de tiempo la partícula va a estar acá, después de otro instante de tiempo la partícula va a estar por acá, después la partícula va a estar por acá, va a estar por acá, y yo si uno todos los puntos en el espacio, por ejemplo, X, Y, Z, uno todos esos puntos, eso me va a formar una curva, y esa curva es lo que vamos a llamar trayectoria de una partícula. ¿Sí? Entonces, ya está. Simplemente quería decir qué cosa es la palabra trayectoria. Entonces, primero, antes de hablar qué cosa es la dirección y sentido de la velocidad, vamos a demostrar lo siguiente. Demostrar, por ejemplo, demostrar que la velocidad v es siempre tangente a la trayectoria. ¿Sí? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Supónganse que tienen una trayectoria así cualquiera de una partícula, una trayectoria, ¿sí? Y vamos a poner, por ejemplo, que a cierto tiempo t, la partícula estaba aquí. Vamos a poner, por ejemplo, que acá había un sistema de coordenadas con respecto al cual se da el vector posición. Entonces voy a decir que esto vamos a poner X si quieren y Z, y vamos a decir que este es el vector posición de la partícula, por ejemplo, R a tiempo T. ¿Sí? Y si esta es la trayectoria en otro instante de tiempo, vamos a decir que la partícula está aquí, y esto si era tiempo T, esto por ejemplo, este vendría a ser el vector posición a tiempo R de T más delta T. ¿Sí? Entonces, si acá estaba un tiempo T, acá estaba un tiempo T más delta T. Y vamos a llamar que este es el sistema de referencia O, por ejemplo. ¿Ya? A ver, entonces lo que ahora voy a calcular es este siguiente vector que está aquí, ¿sí? Que lo voy a llamar delta de R. ¿Ya? Le llaman el vector desplazamiento, delta R, ¿sí? Voy a escribirlo así, que vendría a ser ese delta de R. Ese delta de R, si ustedes se dan cuenta, como hemos visto de la suma geométrica de vectores, este vector más este vector suman este de acá. Entonces R de t más delta R, este que está aquí, esta suma es el vector R de t más delta t. Y de ahí si pasan, ahí pueden fácilmente darse cuenta que delta de R vendría a ser el vector R de t más delta t
menos r de t. ¿No es cierto? Esto significa, si acá está con menos, acá pasaría a sumar el vector r de t, y eso es lo que estoy viendo. R de t más delta r tiene que ser r de t más delta t. Si es que este de acá lo pasará con signo más, y si lo paso acá, puedo despejar cuánto vale delta r, y eso vendría a ser, esto le llaman vector desplazamiento. ¿Sí? Bueno, simplemente es un nombre y ya está. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una partícula, acá está tiempo t, acá está tiempo t más delta t, y ya está. ¿Sí? Y esto, ¿por qué la partícula está aquí? Está aquí porque esto es la trayectoria de la partícula. Entonces, por lo menos, vamos a ver, vamos a demostrar por qué la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Y aquí vamos a utilizar todo lo que hemos visto en los videos anteriores. Por eso he querido ser bien explícito en todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, vamos a poner, si delta t no es pequeño, entonces vamos a poner delta r, este vector delta r que está aquí, y esta es la trayectoria, uno se da que delta r es secante a la trayectoria. ¿Sí? Eso es lo que puedo observar de ese vector delta de r, por ejemplo, que este que está aquí. Y esto ya está. Simplemente porque estoy poniendo, porque estoy recordando qué cosa. Si se acordarán, como en este instante, por ejemplo, si delta t es grande, estos puntos están muy separados. Y como están muy separados, este delta r en principio, esta línea sobre la cual está delta r, es secante a esa trayectoria. Eso es lo único que estoy resaltando aquí. A ver, entonces vamos a poner ahora, ¿sí? Ya se dieron cuenta de eso. ¿Qué pasa? Y eso ya lo hemos visto en la interpretación geométrica de la derivada. Si, por ejemplo, delta t se hace infinitamente pequeño o tiende a cero, ¿qué pasaría con este vector r de t más delta t? Si este tiempo delta t tiende a cero, tienen que darse cuenta que este vector r de t más delta t se va a pegar a, ¿cómo se llama? A esta posición de aquí. Y por ejemplo, si delta, voy a hacerlo por lo menos que sea un poquito más chiquito. Si acá estaba el sistema de coordenadas O, acá tengo r de t. Y si delta t lo hago muy chiquitito, este punto de aquí se va a acercar a este punto de aquí, porque acá estamos hablando de un delta t muy pequeño, o sea, es justo a un tiempo posterior muy pequeño. Los puntos donde está la partícula, si delta t es pequeño, esos puntos deben estar muy cerca. Entonces voy a exagerar así. No lo puedo hacer infinitamente pequeño, si no, no puedo graficar nada. Simplemente acá estaría r de t más delta t, ¿sí? Acá estaría la partícula, y esto vendría a ser la trayectoria. Y acá tendría perdón, acá falta r de t más delta t, y acá tendría el vectorcito delta de r. Delta r estaría sobre estos dos puntos que están infinitamente cerca. Entonces, como ya hemos visto, ¿qué pasaría con el vector delta de r? En este caso, si delta t tiende a cero, ¿qué pasaría? ¿Seguiría siendo secante? ¿O qué pasaría? Ya hemos visto que si delta t tiende a cero, entonces vamos a ver que ese vector desplazamiento delta r se pone como, ya sabemos, se pone tangente a la trayectoria. ¿Sí? Y ya está. Eso es lo único que quiero decir. Si delta t no es pequeño, este delta r, si ven aquí, este vector delta r es secante a la trayectoria. Si delta t tiende a cero, este puntito se acerca hasta acá, y ese vector delta r, que básicamente es el vector que une esos dos puntitos, ese va a estar sobre una recta que es tangente. Por eso digo que delta r se pone tangente a la trayectoria en el caso que
delta t tiende a 0. ¿Sí? ¿Y qué cosa era delta r? Era la resta de este vector r de t más delta t menos r de t. Entonces vamos a seguir. ¿Sí? Vamos a seguir. Y ya casi está la demostración. Y vamos a usar todas esas propiedades de vectores que hemos resaltado en los videos anteriores. Es, por ejemplo, si yo veo cómo, vamos a poner, yo sé que la velocidad, según mi definición, era el límite cuando delta t tiende a 0 ¿de quién? De r de t más delta t menos r de t sobre delta t. Y esto ya vemos que es, ¿qué cosa? Es este vector delta r que hemos definido como vector desplazamiento. Esto es el límite cuando delta t tiende a 0 ¿de quién? De delta r sobre delta t. Y esto lo voy a poner como el límite cuando delta t tiende a 0 ¿de quién? Voy a escribirlo para que sea más claro como 1 sobre delta t, porque esto es un número. Ya habíamos dicho que un intervalo de tiempo, también en los videos anteriores, que era un número que era positivo. Este número es mayor que 0. Y multiplicado por el vector delta de r. ¿Sí? Según esta definición, olvidándonos de este límite cuando delta t tiende a 0 significa solo que este número que es positivo es un número 1 sobre delta t es muy chiquitito. Básicamente, ¿cuál es la relación entre la velocidad y el vector delta r? Simplemente el delta r se multiplica por un número positivo y se obtiene la velocidad. ¿Sí? Y si yo multiplicaba un vector por un número positivo y obtenía otro vector, entonces, ¿qué pasaba? Se obtenía un vector que cambiaba solo su tamaño, pero su dirección y sentido no cambiaba. Entonces, de esta definición, yo puedo darme cuenta que, por ejemplo, B siempre es paralelo a delta de R. ¿Sí? Entonces, ya está. Vemos que cuando delta t tiende a 0, que está explícito acá en este límite, cuando delta t tiende a 0, el delta R se pone tangente a la trayectoria. Como por la definición la velocidad siempre es paralelo a delta R, entonces ¿qué podemos concluir? Si delta R es tangente a la trayectoria cuando delta t tiende a 0, y como la velocidad siempre paralelo a delta R, entonces ¿cómo sería la dirección de la velocidad? Entonces la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Por qué? Porque si delta R se pone tangente y la velocidad siempre es paralela a delta R, entonces si delta R se pone tangente cuando delta t tiende a 0, entonces el vector velocidad también se pone tangente a la trayectoria. Esto no lo he inventado yo. Si ustedes agarran el libro del Sears y lo abren, está la demostración ahí. Entonces, siempre que tengan cualquier velocidad, esta velocidad siempre tiene que ser tangente a la trayectoria, porque eso simplemente viene de la definición de qué cosa es la velocidad. ¿Está bien? Y vamos a explorar un poquito más qué significa que la velocidad sea siempre tangente a la trayectoria, para tratar de darle un significado a la dirección y sentido de la velocidad, que es lo que queremos saber, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero saber. Entonces, vamos a ver. ¿Sí? A ver, vamos a poner, por ejemplo, supónganse que una persona camina sobre una línea recta, ¿sí? Camina sobre una línea recta. Y, por ejemplo, acá tengo un origen de coordenadas o que tiene coordenadas X y Z. No lo voy a graficar, pero ahí hay un sistema de coordenadas. Entonces, si se mueve sobre esa línea recta, esta es una línea recta,
recta. Esta es la trayectoria de la persona, ¿sí? Porque si se mueve sobre la línea recta, todos los puntos por los cuales pasa la persona va a ser una línea recta. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, si este es el vector r a tiempo t, después, si la persona se mueve hacia la derecha, por ejemplo, este vendría a ser el vector r a tiempo t más delta t. A un tiempo posterior se va a mover por aquí, la persona estaría por aquí. Y si ustedes se dan cuenta con lo que hemos hecho ahorita, este vector de aquí vendría a ser delta de r. Y ese delta r, en principio, siempre es paralelo a la velocidad. Entonces, si yo veo esto, si la persona se mueve hacia la derecha, yo diría que la velocidad está así. Profesor, claro que tiene que estar ahí. Yo estoy asumiendo que recién hemos nacido ayer y recién me están explicando qué cosa es el vector velocidad. ¿Sí? Sí, o sea, estoy haciéndolo porque a veces uno asume cosas que en verdad no ha pensado por qué las ha hecho. Y lo único que uno se está dando cuenta, si la persona se mueve hacia la derecha, la velocidad está apuntando en el sentido hacia donde se mueve la persona. ¿Sí? Eso es lo único que quiero decir. La dirección, por ejemplo, y sentido de la velocidad B indica hacia dónde debe moverse la persona en el siguiente instante de tiempo. Vamos a ponerle t más delta de t. Si la persona estaba aquí, por ejemplo, a tiempo t, si la velocidad está así, la velocidad le dice, oye, si tu velocidad es así, tú te tienes que mover hacia allá, en la misma dirección y sentido que está la velocidad, y en el próximo intervalo de tiempo, que es acá tiempo t más delta t, la persona se va a estar aquí. Si aquí la velocidad sigue siendo así, entonces le está diciendo a la persona, oye, el próximo paso que vas a dar tiene que ser en la misma dirección y sentido que la velocidad. Entonces, simplemente, y se te da cuenta por qué sucede eso, porque la velocidad es tangente a la trayectoria. Supónganse que, por ejemplo, ya esto es, si no ocurriera eso, por ejemplo, si la persona estuviera aquí, se mueve sobre esa recta, la velocidad no puede estar así, ¿no es cierto? No puede estar perpendicular a la trayectoria, porque la velocidad, estamos viendo, que le indica en qué sentido se va a mover la persona en el próximo instante de tiempo. Y si la velocidad está aquí, si está en este sentido, entonces eso le indicaría a la persona, oye, muévete hacia arriba. Pero la persona se tiene que mover sobre la línea recta. Entonces, y ustedes se dan cuenta, si la persona se está moviendo sobre la línea recta, esta velocidad que indica hacia dónde se mueve la persona también tiene que ser así, porque solo en esta posición, si la velocidad es así, la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Sí? O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que ustedes podrían deducir, si la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, de ahí podemos concluir que la velocidad indica siempre hacia dónde se debe mover la persona en un instante de tiempo delta t siguiente. ¿Sí? Por eso, si la persona se mueve sobre una línea recta, las velocidades siempre tienen que estar así, tangentes a la trayectoria. A nadie se le va a ocurrir ahora decir, si esto es la trayectoria, la velocidad de la partícula está así. Porque si eso ocurre, entonces la persona no se movería sobre esta recta, sino se movería hacia arriba. ¿Ya? Piensen en eso. En conclusión, ¿qué cosa me dice la dirección y sentido de la velocidad?
me indica hacia dónde se va a mover la persona en el próximo instante de tiempo delta de t. Y ya está. Listo. Y ahora a continuación vamos a seguir con la aceleración de la partícula. Bueno, ya vimos cómo definimos el vector velocidad, que era el límite cuando delta t tiende a 0 del vector posición en t más delta t menos el vector posición a delta t a tiempo t entre delta t. Y con eso descubrimos que básicamente las componentes de la velocidad eran las derivadas de las componentes del vector r de t. Entonces, similarmente, ya ustedes se tienen que dar cuenta rápidamente que si defino ahora la aceleración como el vector de aceleración lo va a definir como el límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad a tiempo t más delta t menos b a tiempo t entre delta t. Si hacemos lo mismo que hicimos para la velocidad, por ejemplo, si decimos que la velocidad tenía componentes px que pueden depender del tiempo, bi que depende del tiempo, entonces hagan el mismo proceso que hicimos para ver qué cosa era la velocidad. Estas componentes las meten acá, hacen la resta y se van a dar cuenta que si llamamos que las componentes de la aceleración en el eje X y en el eje Y son AX de t, AI de t, háganlo, reemplacen esto a tiempo t más delta t menos b a tiempo t, van a descubrir que esto de acá, simplemente esta componente de aquí, según esta definición, esto vendría a ser la derivada de la componente de la velocidad en el eje X con respecto al tiempo, y la componente de la aceleración en el eje Y es la derivada de la velocidad en el eje Y con respecto al tiempo. Y como ya somos cancheros, ya sé que estas derivadas significa cuánto cambia cada una de estas cosas con respecto al tiempo, y rápidamente podemos decir, por lo tanto, las componentes de la aceleración en los ejes X e Y que llamamos AX, AI, significan, ¿qué cosa significan? El cambio por unidad de tiempo de las componentes de la velocidad perdón, de la velocidad Bx, Bi. ¿Sí? Entonces ahí está sucio esto, B de X, B de Y. Y de nuevo, ¿por qué hemos sido tan lentos para entender esto de la derivada? Porque ahora vean que la clase es más rápida. Esta definición me lleva a decir simplemente que estas componentes son las derivadas de cada una de las componentes con respecto al tiempo, y como yo sé el significado de qué cosa es una derivada con respecto al tiempo, es el cambio de esta cosa por unidad de tiempo, entonces tengo que las componentes de la aceleración en el eje X y en el eje Y son, ¿qué significan? Son cuánto cambia la velocidad en el eje X y cuánto cambia la velocidad en el eje Y por unidad de tiempo, y eso vendrían a ser las componentes de la aceleración. ¿Ya? Y hasta acá está listo. Y voy a poner por aquí, para completar la cosa, esto ya también lo saben, las unidades. ¿Sí? Acá tenía un cambio de velocidad, que era unidades de metro por segundo. Si lo divido entre un intervalo de tiempo segundos, me quería que las unidades son metros por segundo al cuadrado, divididos entre el segundo al cuadrado. Y esas son las unidades de la aceleración. Bueno, ya estamos yendo más rápido. Y ahora sí, vamos a tener que ver, como hicimos con la velocidad, por ejemplo, ahora, ¿qué significa
¿Qué significa? Por ejemplo, si tengo, voy a borrar acá, aunque quede muy cochinito, supónganse que tienen la velocidad en este sentido, con esa dirección y sentido, y supongamos que la aceleración es así, ¿sí? Y hemos visto que la velocidad le indica a la partícula para dónde moverse en el próximo instante de tiempo delta de t. Pero ¿qué va a significar esta aceleración como vector? Es lo que vamos a ver a continuación.